Buenas tardes, mi nombre es Daisy Ocampo. El día de hoy voy a hablar del saneamiento en los contratos de arrendamiento. Lo primero a tener en cuenta es que el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, esto es que se obligan recíprocamente las partes, una a conceder el goce y el disfrute de una cosa y la otra a pagar por este goce bajo lo denominado canon de arrendamiento. Lo ideal es que haya, que sean equitativos los beneficios recibidos. Cuando ya hay lugar a saneamiento es porque, en este caso vamos a hablar del arrendatario, está sufriendo un percance. Entonces, se puede sufrir de dos formas, por hechos de un tercero o por vicios ocultos. Cuando es por hechos de un tercero se da de dos formas, por vías de hecho o por derecho sobre la cosa arrendada. Cuando es por vías de hecho, el arrendatario le notifica al arrendador y el arrendador a su vez es el que tiene que perseguir la reparación por la perturbación que está haciendo esta tercera persona. Cuando es un derecho sobre la cosa arrendada, lo primero a tener en cuenta es que ese derecho tiene que existir antes de que se firme el contrato como tal. Sobre esto es la persona que viene a alegar un mejor derecho sobre la cosa arrendada. En este caso hay tres opciones que son los remedios contractuales. El primero sería la disminución del canon mientras se termina el contrato o mientras eh, se, se sanea ese daño o percance que está sufriendo. La otra es el desistimiento del contrato. ¿Cuándo se da el desistimiento? Cuando se ha privado de tanta parte de la cosa arrendada que se presuma que sin esta parte el arrendatario no hubiera tomado en alquiler, entonces podrá desistir del contrato. Con el desistimiento del contrato habría lugar también a indemnización, pero la indemnización aplica en ciertas partes y en otras no. No aplica cuando hay una estipulación especial. Esto es que el arrendatario renuncia expresamente a la acción de saneamiento por el mismo vicio. Tampoco aplica la indemnización si es desconocida por el arrendador. Sí aplica la indemnización cuando es conocida por el arrendador más no por el arrendatario y cuando obviamente es preexistente, o sea que existía antes de firmar el contrato. En ocasiones se puede dar lucro cesante. El lucro cesante entonces tenemos en cuenta que es un daño patrimonial consistente en la pérdida como consecuencia de ese daño y solamente se da en estos casos cuando es conocida por el arrendador y cuando es preexistente. Bueno, la otra opción entonces del saneamiento sería por vicios ocultos. Vicios ocultos que deben ser derechos preexistentes, o sea, de igual forma deben existir anteriormente a firmarse el contrato y deben ser no perceptibles. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros vamos a tomar en arrendamiento algo, pues debemos tener un mínimo cuidado en revisar cómo está la infraestructura, en cuanto a pintura, en cuanto a, digamos, la potencia o no del agua. Entonces, si nosotros no nos percatamos de eso al momento de alquilar, eso ya no va a ser un vicio oculto porque están a la vista y ya luego no podríamos alegar que es un daño o un vicio oculto. Pero si son no perceptibles, como digamos una humedad, una filtración o termitas en las vigas internas de la casa, al no ser perceptibles, se convertirían en un vicio oculto. Los remedios contractuales son los mismos. Disminución del canon. Esa disminución del canon es dependiendo del daño sufrido y es mientras se hacen esos arreglos. Es importante tener en cuenta que los arreglos que se hagan no pueden constituir en que luego a mí me incrementen el canon. Eso no es permitido porque son daños de la misma vivienda como tal. De igual forma, el desistimiento del contrato, que sea tal el daño que se presuma que sin esto yo no hubiera alquilado desde un principio, entonces pueda rescindir del contrato. O las indemnizaciones como tal, que de igual forma aplica de la misma manera, que las indemnizaciones no aplican si hay estipulaciones especiales y si es desconocido por el arrendador. Es de tener en cuenta que hay daños perceptibles a la vista y no podríamos alegar que hubo un vicio oculto. De igual forma, tendría que ser preexistente, o sea, antes del contrato y conocida por el arrendador para que pueda darse lugar a indemnización y posteriormente al lucro cesante. Obviamente tiene la carga de la prueba el arrendatario de demostrar cuál fue el daño que se le generó para que se le pueda realizar el pago de la indemnización y del lucro cesante.